El final del Evangelio que acabamos de escuchar es una afirmación o son palabras no solamente duras, sino comprometedoras. Pero ese compromiso no es algo obligado, sino que, como siempre, Dios deja a la libertad. Pero si hemos reparado, el Evangelio termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. El Evangelio de Mateo, que apenas hemos escuchado, narra este pasaje que bien puede ser entendido como la paciencia y el amor de Dios. Pues llama la atención la actitud del dueño del sembradío, que sabiamente dice a los trabajadores: deja que ambas semillas crezcan juntas, sabiendo que una de ellas es mala semilla y puede dañar a la buena semilla. Advierte que ambas se parecen al principio, por eso el dueño del campo teme que al arrancar la mala hierba se arranque también el buen trigo. Y como dice en otra parte de la Escritura, todo a su tiempo. El mensaje de la palabra de Dios es también, y nos invita hoy a evitar caer en la tentación o ligereza de buscar excluir a la persona, sea del grupo, de la comunidad, o aquellos que no piensan como nosotros, o de condenar, despreciar o discriminar al otro. La palabra de Dios nos llama a ser semejantes al trigo que produce el bien. Por eso debemos buscar ser personas de bien, no personas que mezquinan el bien, porque el bien no debe ser nunca mezquino. El reino de Dios lleva dentro, como bien sabemos, una fuerza que transforma, una fuerza transformadora que, aunque algunos no la acepten o no lo quieran o no lo perciban, el crecimiento del reino de Dios es algo que no se puede detener. El reino de Dios no es solo el crecimiento, sino también una transformación en la historia personal, en la historia del ser humano, en la humanidad. Queridos hermanos, por otra parte, como hemos escuchado, la palabra de Dios nos habla de una realidad muy conocida y no podemos decir ignorada por el ser humano. Nos habla de la presencia en el mundo de lo bueno y de lo malo. Podemos tener la impresión que lo malo en algunas oportunidades pareciera que es más fuerte que lo bueno. Y por eso, en cuántas oportunidades ante el dolor, el sufrimiento o la impotencia o la tristeza surge la pregunta: ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Y por qué Dios lo permite? O la pregunta: ¿por qué a veces Dios queda o se queda en silencio? Y así seguramente surgen muchas otras preguntas. Ante la presencia del mal, la respuesta de Dios hoy es clara. En las palabras del dueño del campo, que dice a los trabajadores: déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Esta afirmación demuestra la paciencia y el amor de Dios frente a la impaciencia y prisa del ser humano. Ese ser humano que puede ser cada uno de nosotros y que en muchas oportunidades desea y pretende que las cosas sean dadas de manera inmediata. Es mucho más llamativa, como bien sabemos en el mundo,
una noticia sensacionalista y escandalosa. Es mucho más llamativa que lo bueno y constructivo que día a día sucede, pero que pasa desapercibido. Y no es un tema de querer esconder ni justificar lo malo. Por eso, queridos hermanos, debemos darnos cuenta que existe el bien y quizás en mayor proporción que al mal. La diferencia es que el bien no hace mucho ruido. El mal, sin embargo, es el de mucho ruido, pero no solamente ruido, sino que también detrás de todo aquel ruido lleva la destrucción. Todos sabemos que existe el mal en el campo del Dios Padre, pero también sabemos que existe el bien que Él sembró y que dará mucho fruto a su tiempo. Ante nuestra impaciencia, el Padre Dios nos manda a tener paciencia. Por eso dice en la persona de los escritos de San Agustín: los malos no son castigados para que tengan tiempo de corregirse, o al menos para que la bondad de los buenos se ejercite en ellos y con ocasión de ellos. Dios sabe aprovechar aún de aquello que no creó. Dios sabe sacar lo bueno aún de aquello que es motivo de tristeza, como el mal. Queridos, no es fácil, aunque algunos lo intenten, negar que la semilla del Evangelio ha influido para bien en las estructuras del mundo, de la historia y de la cultura. Eso lo sabemos. Negarlo sería negar al ser humano mismo. Las razones de Dios es que Dios admite la pluralidad de formas en la tierra y todas son legítimas. En el campo del Señor, como sabemos, cada uno ejercita su propia libertad y responsabilidad para que pueda tener su recompensa correspondiente, porque cada uno tiene la capacidad de elegir el bien o el mal. En el plano natural, la mala hierba se aprovecha de la buena hierba que crece junto a ella, pero en el plano espiritual no sucede lo mismo. Por más malo que sean los que nos rodean, no pueden quitarnos la libertad de hacer el bien. En los tiempos que vivimos, vemos que el ser humano poco a poco se va alejando de Dios. Va abandonando por intereses personales o de grupos los valores humanos y cristianos, tales como el valor del bien común, el valor de la verdad, el valor del honor, el valor del respeto a la otra persona, y más aún cuando es una persona mayor. O si queremos, el valor de los derechos humanos, como ha sucedido en los últimos días en nuestro país. A la luz de la palabra de Dios, debemos reflexionar y pensar y decidir: no nos acostumbremos a esta manera de vivir. No dejemos que nos roben la buena semilla sembrada en la vida de cada uno. ¿Y qué decir de aquellos hermanos que sabemos muy bien en nuestro departamento que fueron detenidos y algunos procesados sin derecho al trabajo? Pero y como bien sabemos, muchos de ellos son personas de recursos limitados. Así lo relataba por lo menos uno de aquellos que fueron detenidos. Y no es que pretendemos ser jueces o árbitros de lo que acontece en nuestro país, pero una cosa es cierta: no decirlo o callarlo es cometer el pecado de omisión. El ser humano, como bien sabemos,
siempre tendrá la libertad para pecar o para amar a Dios y al prójimo. La batalla es inevitable y es de toda la vida. Por eso, el ser católico, el ser discípulos del Señor, nos compromete a la fidelidad. Sin embargo, pareciera que todo puede ser negativo. Sin embargo, debemos también pensar, no debemos pedir que desaparezcan los malos, sino que debemos pedir a Dios que desaparezca el mal. No debemos pedir a Dios que elimine o aniquile a los malos, sino debemos pedir a Dios que les conceda la gracia de convertirse y que sea desde el profundo del corazón. Por eso, en este domingo, pidamos al Dios bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, que nos permita caminar juntos con esperanza cierta y con caridad perfecta, testimoniando con la vida su reino, reino de amor, de vida, de justicia, de paz en nuestro país, en estos días tan lastimado y sufrido, pero sobre todo dividido. Que Dios nos conceda los dones que le pedimos y necesitamos para nuestra vida. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.